Es lo mismo. Aunque yo le diría a Yamatei que si quiere ser presidente, que le hable al pueblo con más claridad y que le diga oligarquía. ¿Cuál es el miedo? ¿O le tiene miedo a la oligarquía? La oligarquía existe. ¿La debemos de respetar? Claro que hay que respetarla, pero no hay que temerle. El político que teme, mejor que se ponga una carnicería y que no se dedique a político. Aquí hay que hablar con la verdad. A mí no me impusieron ningún ministro. Portillo podrá haber cometido muchos errores, pero cuando yo mandé, mandé. Se hacía y se ponían los ministros, incluso con discusiones con el partido. Y cuando había que quitar, había que quitar. ¿Verdad? Ese es ejercer el poder, ¿verdad? Y ese fue uno de los grandes problemas. Estos grupos de poder, estas oligarquías, están acostumbradas a tener controlado a la SAT, al ministro de Finanzas, al presidente del Banco de Guatemala, al superintendente de bancos. ¿Controlados aún hoy día, licenciado Portillo? Yo creo que la oligarquía controla hoy el Banco de Guatemala. Tristemente decirlo. Muy capaz la licenciada María Antonieta. Pero muy capaz, pero sin interés en el país. La conozco perfectamente. En mis memorias la menciono. La conocí cuando fui yo, no se le olvide que yo fui 5 años miembro de Junta Monetaria. Sí. Y me recuerdo perfectamente la relación tan servil de ella al sector privado. Ella trabajaba en un banco privado antes de llegar a ser... Sí, ese es el gran problema. No hay hombres de Estado ni mujeres de Estado en el país porque están saltando entre banco privado y Banco de Guatemala. ¿A quién van a servir? Nadie sirve a dos amos. No se puede. Se sirve a uno. Y el gran problema es que hoy no tenemos una política monetaria independiente. ¿A qué me refiero con esto? Queremos una política monetaria que apoye la producción y la inversión. Y hoy tenemos una política monetaria que apoya la especulación financiera. Y que no se les olvide que el sistema financiero hoy de Guatemala, lo digo sin vanagloriarme y sin ser soberbio, porque nunca he sido soberbio. Tal vez hablo fuerte y me emociono cuando hablo, pero no soy soberbio. La reforma financiera más avanzada de América Latina, que la tiene un país, la tiene Guatemala, y la aprobamos nosotros, con el partido solo, sin el apoyo de ningún otro partido. Y hoy, gracias a esa reforma financiera, se pueden salvar los depósitos cuando quiebra un banco. Y ahora están admirados porque el presidente Obama acaba de poner un tope al cobro de las tasas de interés de las tarjetas de crédito, que tiene matada a toda la clase media en Guatemala. Nosotros aprobamos en el Congreso poner un tope y un límite a la tasa de interés en las tarjetas de crédito. Y la Corte de Constitucionalidad dijo que era inconstitucional. Una política de beneficio al pueblo de Guatemala y a la clase media. ¿Verdad, licenciado? ¿Cómo? Muchas veces cortes compradas. No, mire, yo creo que tenemos una Corte de Constitucionalidad de gente capaz, de gente preparada, pero en el país hay muchas presiones. Yo entiendo eso. Tenemos un presidente de la Corte de Constitucionalidad, que yo no soy amigo de él, pero conozco su trayectoria, escuché su discurso cuando tomó posesión y sé que es un hombre que tiene claridad sobre lo que es el Estado de Derecho, claridad sobre el papel que debe cumplir la Corte de Constitucionalidad. Pero en un país como este hay muchas presiones. Muy bien, hora de ir a la segunda llamada por teléfono. Gracias, amigo televidente, por estarnos llamando. Adelante, por favor. Muy buenos días. Solo quiero felicitar al licenciado Portillo y hacerle la siguiente pregunta. Muchas gracias. Ya que él es un gran economista, quiero preguntarle, ¿qué hizo usted, licenciado, para mantener en su gobierno el dólar a un precio razonable, ya que hoy, por el alza que sufre, repercute demasiado en la economía familiar? Bueno, muchas gracias. Gracias por su llamada, amiga televidente. Sí, por su comentario. Importantísimo, porque la clase media, licenciado, antes de que conteste, por favor, los gobiernos se están olvidando. El sector de Oscar Berché recurrió y estuvo muy contento con la oligarquía. Sí. Olmos Plus Ultra. Correcto. Este gobierno está poniendo mucho interés y él lo está haciendo bien en los más necesitados. Pero, ¿y nosotros, el colchón de la clase media, dónde nos quedamos? Claro. Somos los únicos que tributamos, mire, somos los únicos que sufrimos, aparentemente. Mire, la pregunta de la televidente es una pregunta fundamental, importantísima, y tiene que ver con lo que está pasando hoy en el país. Hoy está el tipo de cambio 8.39, 8.40, no sé. 38. ¿Qué es lo que debe hacer una junta monetaria? ¿Cuál es el objetivo de una política monetaria en un país, en cualquier país? Mantener la estabilidad macroeconómica, tenga confianza e invierta.
haya producción, haya empleo y haya crecimiento económico. ¿Qué significa? Porque los economistas hablan de estabilidad macroeconómica, pero no le explican a la gente en qué consiste. Hay 3 precios en la sociedad, se le llaman macroprecios porque son precios nacionales, precios que abarcan todo el conjunto de la economía. Pero son 3 precios. ¿Cuál es el precio? 4 precios hay. Está el precio de la moneda extranjera, que es el tipo de cambio. El tipo de cambio no es más que el precio que tenemos que pagar en moneda nacional de la moneda extranjera, del dólar. Existe el otro precio que es el precio del trabajo, el salario. Existe otro precio que es el precio de los productos al consumidor. ¿Qué es lo que valen las cosas? Esa es la canasta básica. Eso se llama inflación. Esos son y existe otro precio, el precio del dinero, el precio del crédito, que se llama tasa de interés. Entonces son 4 precios. La tasa de interés, que es lo que se cobra o se paga por utilizar dinero ajeno. Si yo me presto en 100 y al final tengo que pagar 110, quiere decir que 10 es el costo del dinero. Y esos 10 se llama tasa de interés y es el 10%. Si yo compro en 8.39 un dólar, es el tipo de cambio, que es el precio de la moneda extranjera. Si yo gano tanto al día, que yo aumenté 4 veces los salarios mínimos, es el salario, es el precio del trabajo. Y el otro, ¿verdad?, es el precio de los precios, que es la inflación. Esos 4 precios tienen que mantenerse estables para que haya inversión, producción, confianza, crecimiento económico y bienestar. ¿Por qué hoy no interviene el Banco de Guatemala para frenar esta alza en el tipo de cambio? Porque están beneficiando a cierto sector de la sociedad. Un gobierno socialdemócrata, ironía, ¿verdad? Pero le tengo que dar paso a la siguiente pregunta. Adelante, por favor. Y todavía no he terminado la cosa esta porque es muy importante. Solo por respeto al amigo que nos está llamando. Adelante. Estamos con la llamada. Hablo de Poptún Petén para decirle al señor Portillo que muchas gracias, porque al menos en el tiempo que él gobernó hubieron fuentes de empleo, se le regalaron fertilizantes e instrumentos a los campesinos. No fue la situación como ahora, que los niños están muriendo de hambre, mientras que el gobierno está despilfarrando el dinero en cosas que los guatemaltecos ni siquiera sabemos. Muchas gracias. Que Dios lo bendiga. Gracias, amiga televidente. Saludos a Petén. Se lo dije, nos vemos en el rincón más pequeño. Qué emocionante. Somos el canal del pueblo de Guatemala. Es una maravilla y muchas gracias desde Petén, desde Poptún, por sus palabras, querida televidente. Quiero continuar con la respuesta a la pregunta que se hizo sobre el tipo de cambio, sobre el dólar, porque tiene que ver con lo que estamos viviendo y es muy importante. Entonces, como yo le dije, tuve 5 años en Junta Monetaria y sé de lo que estoy hablando. Entonces, no quiere decir que el Banco de Guatemala tenga que manipular estos precios. Tiene que tener una referencia, que es la referencia del mercado. El mercado es importante. El mercado es donde se juntan compradores y vendedores. Y entre la oferta y la demanda se va estableciendo un precio de equilibrio. Pues la Junta Monetaria tiene que fijarse en mantener, respetando la ley de la oferta y la demanda, pero interviniendo cuando hay una manipulación del mercado. Porque el mercado es como una presidenta que recientemente la entrevistamos, y no me dejará mentir la gente del canal que me acompañó, dijo que no se estaba manipulando ningún tipo de cambio y que era el mercado el que estaba rigiendo. Pues los que mandan es el mercado para ella. Ese es el problema. ¿Qué hace la Reserva Federal en Estados Unidos cuando de repente se dispara la tasa de interés o se dispara el dólar tiene problemas? Interviene en el mercado. ¿Qué es lo que hace el Banco de Alemania? Si el dólar se fue muy arriba, saca dólares al mercado para que baje. Porque tiene que garantizar que haya estabilidad macroeconómica. Y aquí no hay estabilidad macroeconómica. Aquí el que se está beneficiando es el que vende en el extranjero. ¿Azucareros? Azucareros y agroexportadores. Y eso hay que decirlo, sin temor. Aquí se está actuando con una gran debilidad por parte de la Junta Monetaria y se está beneficiando a un sector. Entonces, eso es lo que no se hizo durante mi gobierno.
¿Por qué dicen que se recuerdan de la estabilidad? ¿Por qué no me dicen a mí que durante mi gobierno hubo una gran inflación? Porque no hubo, y porque toda la gente lo reconoce, que no subieron los productos de la canasta básica. El dólar no se disparó, el salario mejoró. Esa es la función de un gobierno que cree en la institucionalidad, que cree en la ley, que cree en el papel de la función pública. Pero el problema es que aquí estamos desmantelando el Estado. Mire, hay un concepto que se creó en el Banco Mundial y que sería bueno que los políticos de Guatemala, los que quieren ser presidentes, lo lean, que es un término que se llama con captura del Estado. En América Latina están capturados los estados. ¿Cómo? Los grupos de poder cooptan a los funcionarios que dirigen banca central, economía, finanzas, agricultura, para que la política los beneficie solo a ellos. Esa captura, por eso yo decía en mi discurso, por eso no me quieren ese grupito. Pero la gran mayoría muy probablemente sí. Sé lo que lo he vivido ahora en estos días. Yo dije, hay que liberalizar la política, hay que independizar al Estado, que el Estado funcione en aras del interés nacional y no en aras de intereses particulares. Si es sencillo aparentemente, se necesita tener convicción, se necesita tener valentía para hacerlo. Carácter y pantalón. Y carácter. Que carácter no es gritar ni estar hablando de poner fuerza. No. El carácter es hacer lo que se debe hacer de acuerdo a la ley, hacer lo que se debe hacer de acuerdo a la política y hacer lo que se tiene que hacer desde el Estado. No se le olvide, Karina, que política es saber lo que se tiene que hacer desde el Estado. Esa es política. Muy bien, hora de darle paso a la siguiente llamada. Adelante, por favor, amigo o amiga televidente. Muy buen día. Buenos días. Buenos días. Señor presidente. Muchas gracias. Lo felicito y lo apoyamos todos. Siga adelante, que Dios lo bendiga. Muchas gracias. Hablo de Bajadera Paz. Ay, muchas gracias. Que Dios me la bendiga. Gracias. Muy bien, muy bien. Licenciado Muchas Portillo, muchas gracias, amiga, por la llamada. Recapitulamos el tema que estamos hablando porque por respeto al amigo televidente también nos han entrado ya 12 llamadas que tenemos que darle respuesta a los amigos televidentes porque han estado esperando esta entrevista. Sí. ¿Quiere recapitular ese tema? No, yo tal vez con una frase, que el gran problema de Guatemala, la situación que tenemos es que tenemos que rescatar la política y tenemos que fortalecer el Estado. El país se nos está yendo de las manos. Hay un término que se utiliza mucho. El país tiene anomia. No hay conducción, no hay liderazgo. Y todo el mundo anda viendo qué saca de su participación política. Ahí están encima de las comisiones de postulación porque les interesa la justicia en el país o porque les interesa poner gente incondicional para sus propios intereses. Esa es la gran pregunta, esa es la gran respuesta que va a dar la próxima corte. Vamos a ver si vamos a tener una corte que tenga que impartir justicia en este país o que sea una corte como la que tenemos ahorita. Muy bien, nos vamos a un breve corte comercial. Le pido por favor, amigo televidente, que no se vaya, que por respeto a ustedes vamos a comenzar a leer las preguntas y usted, licenciado Portillo, a darle respuesta a las mismas. Ya venimos. Que es autónomo el Banco Central relativamente del Estado, pero no es autónomo de los grupos de poder. Entonces, el grupo de poder están tergiversando el diseño de una política monetaria independiente, porque obedece a intereses. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer el presidente? En primer lugar, él debe respetar a la Junta Monetaria, no puede dictar qué debe hacer la Junta Monetaria o qué debe hacer el Banco Central, pero el presidente tiene representantes en la Junta Monetaria. El Congreso tiene un representante. El ministro de Agricultura... ¿Sigue siendo el mismo de su gobierno? No. ¿Ya no es el diputado del FRG? Soto, no, ya no es. Ahora es Luis Fernando Pérez. ¿Diputado del FRG? Sí, que es un joven que realmente ha aprendido y ha tenido una gran experiencia maravillosa en el Estado. Él está en Junta Monetaria. Hay representantes de Agricultura, hay representantes de Economía y hay representantes de Finanzas. Entonces el presidente debe llamar a sus representantes en la Junta Monetaria y decirles: señores, ¿en qué está fallando el diseño de la política monetaria?
porque resulta que el que paga los costos políticos de la desestabilización, de la falta de certeza, de la falta de certidumbre en el campo económico, es el gobierno, que es el que tiene que dar respuesta. Entonces, no puede influir de manera abierta, pero sí puede preguntar, porque será autónomo el Banco Central, pero pertenece al Estado. Y el diseño de la política del Estado involucra a todas las entidades. Cuando se tiene que apoyar o aprobar en el Congreso deuda externa, piden un dictamen favorable a Junta Monetaria para que lo haga el Congreso. De tal manera que esa autonomía y esa independencia es relativa. Lo que quiere decir es que el Estado, cuando implementa una política de carácter nacional, tiene que incluir a la política monetaria, a la política crediticia y a la política cambiaria. Ok, segunda pregunta, esta también es de Estanzuela Zacapa. Si la Constitución no se lo prohibiera, ¿se lanzaría como candidato presidencial de nuevo? Pues es que a mí me decía mi maestro político que ese, si hubiera, no existe en política, ¿verdad? Habría que estarlo viviendo, no sé porque yo estoy satisfecho con lo que he hecho. Creo que si tengo oportunidad de llegar al Congreso, lo haré para aportar un poco de lo que aprendí y de mi experiencia como jefe de Estado, ¿verdad? Pero no sé, a lo mejor sí me lanzaría. Ok, muy bien, interesante. Sandra de Petén nos pregunta, licenciado Portillo, ¿qué opina sobre cohesión social? Bueno, no es la primera vez que me hacen esa pregunta. Yo creo que la filosofía de cohesión social es buena. Creo que apunta a las clases más necesitadas. Creo que no es completo, le faltan ciertos aristas. Por ejemplo, el tema de la desnutrición debería ser un eje fundamental de cohesión social. Sin embargo, creo que está fallando en cuanto a ver efectividad, a ver si efectivamente está dando resultados. Hay que ver los efectos económicos y sociales de cohesión social. Y creo que falta un poquito amarrar ese nexo para que entre la política de cohesión social y la actitud o la actitud de los beneficiarios haya un compromiso que tenga que ver con la producción y que tenga que ver con el compromiso de la salud y de la educación de sus hijos. Pero creo que lo importante es que cohesión social puede convertirse en un instrumento que apoya la producción. ¿Por qué no hizo cohesión social lo del reparto de fertilizantes si es tan eficiente como dicen? ¿Por qué ponen a un miembro del sector privado que no tiene absolutamente nada que ver con los campesinos ni con la sensibilidad social? Que nunca ha tenido que ver Roberto Alton, creo yo, porque yo ya le conté al amigo televidente que fue compañero mío en el colegio. ¿Y dónde está la eficiencia de la gente del sector privado? Que nunca tuvo, pero... Fracasó totalmente en la distribución del fertilizante. Ni siquiera un quintal por persona le está tocando a los campesinos del país. Imagínense que durante mi gobierno, dijo un campesino en Jutiapa el sábado, nosotros tuvimos que regresar 3.500 quintales porque sobró. Sobraba fertilizante durante mi gobierno. Y hoy ni quintal completo le dieron a cada campesino. Ese es un fracaso rotundo. El presidente, con todo respeto, debería hacer un análisis y una evaluación muy exhaustiva, y muy profunda y muy seria. No solo de la política de fertilizante, sino de la política agrícola del país. Muy bien, don Juan de Huehuetenango pregunta, ¿cree usted que tanta desnutrición en Guatemala es por un mal gobierno que no ha controlado la corrupción que existe en el gobierno actual? No, yo creo que la culpa de los gobiernos, incluyéndome, es no haber enfrentado de una manera estructural el problema de la desnutrición. Pero la desnutrición no es de ahorita. La desnutrición supera muchos gobiernos. La desnutrición tiene que ver con la falta de empleo. ¿50 años? ¿Cuántos años serán? Más. Tenemos 70 años de país de desnutridos. ¿Por qué? Porque la gente no tiene acceso a la tierra. Porque la gente no tiene empleo. Porque la gente no tiene educación. Porque la gente no tiene medios de comunicación. Y leí un artículo muy interesante de la señora Lucrecia de Palomo el día lunes, en donde dice, ¿por qué hasta ahora hablan de desnutrición? Fíjense qué interesante que hubo desnutrición durante mi gobierno. Oiga, televidente, amigo y amiga, oigan esto. Hubo desnutrición durante mi gobierno. Y hay desnutrición en este gobierno. Pero parece que en el de Berché estaban todos gorditos. Porque la prensa no decía nada. Show mediático. La prensa escrita ha sido tan venal, tan mezquina y tan vendida al gobierno de Berché, que pareciera que solo ángeles estuvieron en el gobierno de Berché.
ni desnutrición hubo, ni malas palabras decía la gente. Esa es la clase de prensa que tenemos. Una prensa que no le importa informar al país, sino que desinformar y manipular políticamente. Esa es la tristeza. ¿Pero qué decía Lucrecia de Palomo? En el 2000-2004, ¿qué gobierno es 2000-2004? ¿Qué gobierno? Se hicieron carreteras en Jalapa como nunca y se hicieron hospitales. Ahora a lo mejor se ven los niños desnutridos porque tienen carreteras para bajar los hospitales, dice ella. Pero se les quitó el almuerzo y el desayuno escolar que se implementó durante ese gobierno. Entonces sí hay un responsable de que se ha incrementado y se ha acelerado la desnutrición en el país.